Deja, volar. Deja, cabrón. Muy bien. En esta ocasión vamos a empezar a recordar algunos términos que a lo mejor ustedes pues ya los manejaron, pero el punto es de que cómo los vamos a aplicar a los datos, ¿sí? Ya habíamos mencionado que no nada más R nos permitía manejar los datos, etcétera, sino que también es importante saber cómo les podemos aplicar ciertos filtros a esos datos para que nosotros podamos obtener el resultado deseado, ¿no? En este caso, o ver la probabilidad que existe, ¿no? Porque también eso es otra cosa. Muy bien, entonces, el conocimiento valioso se obtiene, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo obtenemos este conocimiento? Después de saber cómo se comporta la materia prima, a saber, pues, los datos. Esa va a ser siempre nuestra materia prima y es la que vamos a tener cuando nosotros nos digan cuáles son las características que quisiéramos que tuviera o que tienen nuestros conocimientos, ¿no? O que tiene nuestra base de datos o la información que se encuentra en internet, etcétera. Entonces, los datos son los que nos van a indicar hacia qué camino podemos seguir. Ahora, lo primero, pero esa información a veces viene con ruido o a veces viene incompleta o a veces trae mucho rollo y no encontramos lo que queremos decir, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es primeramente esa limpieza de los datos, porque en la limpieza de los datos es donde vamos a tener las características que nosotros necesitamos para poder manejar o manipular los datos ya después en la ciencia de datos. O sea, ahorita lo primero es que limpiemos esos datos, ¿sí? Muy bien. En este caso vamos a ir de lo básico a lo general. ¿Qué es lo básico que nosotros vamos a estar manejando? Bueno, primeramente vamos a trabajar con estas definiciones. Lo primero es las características de un objeto o individuo que puede medirse y cuyo valor puede variar de acuerdo a la observación o registro. Entonces, aunque sea intuitivamente, nosotros hemos trabajado sobre esto. Intuitivamente me refiero a que no lo hemos visto a lo mejor como una definición como tal. Entonces, ¿qué podemos incorporar en esta definición que nos va a servir para precisamente ver o extraer el conocimiento? Si ustedes se fijan, aquí nos dicen las últimas palabras, observación o registro. La observación, bueno, ya todos la hemos realizado, ¿no? Obviamente, pero la observación también nos da datos, ¿sí? Voy a observar cómo se comporta la empresa. Voy a observar cuáles son no sé, los comentarios que me han dejado sobre la empresa o sobre ciertas cosas. Obviamente que el registro me va a dar más. El registro ya es la base de datos, pero ambos, observación o registro, son los datos que yo estoy obteniendo. Y bueno, en este caso, pues pueden medirse, sí, y mis datos también pueden variar. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, a veces los datos sí se dan de acuerdo a lo planeado, pero a veces no, a veces cambian, porque las circunstancias cambiaron, ¿sí? Porque nos vino la pandemia, por decir algo, ¿sí? Porque cualquier cosa puede suceder y los datos son susceptibles a que esas cosas que sucedan también se puedan registrar y tengan un cambio que a lo mejor nosotros no podemos observar a simple vista.
pero a través de estas estrategias de estadística sí las podemos. Muy bien. Tenemos también parámetros, que es el que resume el comportamiento general de las variables. En otras palabras, resumen la información que describe a un objeto, individuo o situación. Ahí falta una coma. Muy bien, entonces, describe la palabra aquí importante o la clave es que describe a un objeto, individuo o situación. Acá en la parte de arriba en variables nos daba las características y aquí ya estamos hablando de información que describe, ¿sí? Entonces, la información son los patrones o el comportamiento que se puede dar y eso nos lo van a dar los parámetros. ¿Qué comportamiento va a poder tener ese individuo ante tal situación? ¿Cómo se van a comportar mis datos, ¿sí? Si yo los cambio? Aquí solamente tenemos la observación o el registro en las variables, pero en los parámetros ya podemos decir cómo puede ser ese comportamiento. Y hablar de comportamiento también nos da un patrón, que cuando nosotros hablamos de patrones, ya empezamos a distinguir un poquito acerca de minería de datos. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, ¿cómo se está comportando cierta compra o la población ante tal o cual circunstancia? ¿Cómo es de que pues sobre todo los supers van cambiando como de estación o de temporada, más bien, de temporada, ¿no? Pues ahorita ya van a quitar todo lo que sea de verano y empiezan a meter cosas de frío, ¿no? Por decir algo. O ya para el frío, empieza a cambiar el estilo de la ropa también. ¿Por qué? Bueno, porque ya eso es que con los años se viene dando, inclusive aún con esta pandemia, si ustedes a lo mejor les tocó como a su servidora ir a comprar, ser el tributo, como decía el meme, entonces se dieron cuenta que sí pusieron ropa de verano y todos así de, ¿y como para qué? O sea, bueno, no sé, a lo mejor sí se vendió, no lo sé, pero realmente uno solamente estaba saliendo a comprar los víveres, ¿sí? Nada más las cosas para comer, ¿no? Porque pues uno no dejó de comer, ¿no? Uno tenía que sobrevivir. Pero en un momento dado, pues lo demás pasó a segundo plano. Entonces, ahorita con este conocimiento que se tiene, ya podemos saber nosotros cómo se comportaría la gente si volviera a pasar otra pandemia. O hubiera alguna otra enfermedad, ¿no? Como ahorita que dicen que viene la influenza, etcétera. Ese es precisamente el patrón o el comportamiento que se puede dar. Luego tenemos lo que es la distribución. El saber la distribución de las variables nos permite calcular la probabilidad de que la variable obtenga ese valor o los que están por debajo de ese valor. Muy bien, si aquí encontramos el patrón ya establecido o algún patrones de comportamiento o el comportamiento, en la distribución nosotros vamos a observar si dándole ciertos reajustes vamos a poder obtener ese mismo valor o los que están por debajo. No nos interesa mucho los que están por arriba de ese valor, sino los que están por debajo de algún valor, sobre todo que nos interese conocer sobre todo en la distribución de probabilidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de la probabilidad? Todas las tomas de decisiones que no son tomadas intuitivamente tienen una validación estadística basada en los datos históricos. Entonces, si nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Que son tomadas sobre hechos, sobre datos que ya tenemos en la empresa, esas decisiones, por eso se considera que no son tomadas intuitivamente, sino que son tomadas en base a lo que nosotros ya tenemos.
Claro, hay decisiones que se toman de manera intuitiva y hasta en las empresas lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque esas empresas obviamente se arriesgan, son las que se arriesgan. Ah, no, pues ahora nos vamos a arriesgar a esto, aunque los datos nos digan otra cosa. Entonces, no está tan lejos de la realidad el hecho de decir, es que yo tengo otros datos, ¿no? Lo que pasa es de que las fuentes a lo mejor son diferentes, ¿sí? Entonces, lo mejor siempre va a ser tomar las decisiones de acuerdo a los datos que ya tengo, pero a veces es necesario arriesgarse. Entonces, les mandé la invitación a lo de, no se llamaba Talentland, era una parte de Talentland que se hizo apenas auspiciada por Microsoft y en una conferencia, bueno, en una plática, porque estuvieron bastante interesantes y nada más duraban media hora, nos decían precisamente, mencionaban acerca de esto, ¿no? O sea, de que todo se ha estado registrando, todo se registra y que todas las decisiones que se han tomado han cambiado. Y entonces ahí decían que el crecimiento que tuvo el comercio electrónico es el que se había esperado en 5 años. O sea que en 6 meses, o bueno, menos, porque eso fue bueno, fue en este mes, pero la estadística fue, nuevamente la estadística, fue para agosto, sería marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En cinco meses el comercio electrónico había crecido lo esperado hacia 5 años, o sea, un mes por año. Y entonces la pregunta ahí era, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué hicieron las empresas ante esta situación? O sea, nadie esperaba una pandemia. Se hablaba que estaba en Europa, que estaba allá en China primeramente y luego que estaba acá en Europa. Y cuando empezó a llegar a América, al continente americano, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Pues muchas de las empresas tuvieron que voltear y ver hacia el comercio electrónico, obviamente también hacia entregas en domicilio, ¿no? Si recordamos, muchos comercios locales también fue lo que hicieron. Bueno, no salgas de tu casa, yo te lo llevo. Entonces, esa estadística me pareció bastante interesante porque nos habla de cómo puede cambiar una situación o puede cambiar el mundo, porque en este caso fue el mundo, ante una situación como una pandemia. Claro, ahorita a lo mejor ustedes van a decir es extremo, pero en un momento dado nos podemos enfrentar a otras cosas. Las mismas empresas se pueden enfrentar hacia otras cosas que a lo mejor no tenían pensado. Otro dato bueno, que yo supe es por decir, había escuelas que tenían pensado hacia 2 años promover lo de educación en línea. ¿Y qué tuvieron que hacer? O sea, lo que era para 2 años, en lo que iban a planear, mejorar, etcétera, tuvieron que hacerlo en menos de 3 meses o en 3 meses. ¿Para qué? Para poder seguir atendiendo a su población, una, y otra, si ya lo tenían pensado, pues acelerarlo, porque la empresa necesita flujo de dinero, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que, que nosotros nos hemos dado cuenta, o sea, no solamente en nuestra persona o que han afectado a nuestra familia, sino que también las veamos desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de sistemas, en el cual, bueno, pues estoy hacia un lado o a lo mejor me voy ahora hacia otro, en todo lo que involucra. Fíjense, y esa estadística estaba interesante. ¿Por qué? Porque obviamente pues nadie se esperaba que se disparara tanto en tan poco tiempo. Y hasta la gente, mencionaba ahí el expositor, que hasta la gente que tenía temor de hacer comercio, o bueno, tanto de hacerlo como de proveerlo, como de
de comprar desde su casa, vencieron ese miedo, porque pues no se podía salir, ¿no? Bueno, no se puede todavía. Ahorita ya con las debidas medidas, etcétera. Pero los que son más de riesgo, les aseguro que no han salido tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos que cambiar la manera en la que vemos las cosas y que el mundo, no solamente nuestro país, sino que el mundo puede cambiar en un instante y que eso nos va a afectar, ¿sí? Ya sea en nuestro trabajo, sea como empresa, etcétera. Estamos hablando de cambios repentinos que van a afectar nuestra forma de ver las cosas, inclusive ahorita que ya todos las vivimos, tanto ustedes como los niños, digamos en las diferentes generaciones que recuerden esta pandemia, o sea, vamos a decir, nos tocó vivir nos tocó vivir ese cambio que hubo mundialmente, ¿no? Ahora nuestra famosa nueva normalidad. Y todo eso es estadística. No es nada más que estadística. O sea, alguien se puso a observar cuánto había crecido el comercio electrónico, se dieron los datos, se dieron los registros, obviamente, de la gente que empezó a adquirir cosas por internet, ¿no? Y, y sacaron esa estadística. O sea, no es nada más de que, igual las estadísticas que pasan en la tele no son nada más así de, sí, alguien nos la pasó y ya de ahí la sacamos, no. O sea, son estudios que se realizan para poder sacar precisamente estos datos y entonces hacer una proyección. Pero recuerden que las proyecciones siguen siendo una probabilidad y la probabilidad es que puede ocurrir o no, ¿sí? Entonces ahora se habla de que ya también hay otro virus, de que la influenza, pero es más, aquí en México fue grave la venida también del dengue y sí hubo personas que se enfermaron de COVID y dengue y eso hacía más alta la tasa de mortalidad. Bueno, cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que tenemos nosotros también que revisar, ¿no? Que ver. Son parte de la estadística que se va sacando sobre datos que se van generando diariamente. Muy bien. Siguiente concepto que ya vamos a aplicar un poquito es el histograma. Ay, ahí se me fue una R de más. Es una representación gráfica de una variable donde cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Creo que al ver la imagen ya ustedes vieron, recordaron un poquito a qué nos referíamos con esto, ¿no? Del histograma, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora en R. Vamos a abrir nuestro RStudio y vamos a crear un vector formado por 20 valores y vamos a generar el histograma, ¿sí? Aquí nos da la función muy sencilla que es isX, ¿sí? Y vamos a ir generando ya, empezar a generar lo que vendrían a ser nuestras, ¿cómo se llama? Nuestros diagramas, ¿sí? Muy bien, vamos a R. Déjenme, voy a limpiar aquí nada más para irles diciendo cómo vamos a trabajar. Ok, entonces nos decía ahí la lámina que teníamos que, bueno, ya espero que lo hayan abierto, yo andaba haciendo unas pruebas. Y no limpio el Global Environment porque esta es parte de la actividad que les voy a dejar. Sí, a lo mejor algunos por ahí ya la vieron en el SharePoint. Muy bien, teníamos X, si no lo tienen, no se preocupen, recuerden que aquí lo podemos volver a crear. Entonces, nos decía que construyamos un vector con 20 valores. Para que nuestra gráfica nos salga bien, bueno, nos sale bien pues, pero para tener un poquito más de manejo de datos, vamos a crear un vector
que contenga números, o sea, punto decimal, ¿sí? Acá ha tenido números, pero a lo mejor nos ha faltado manejar un poquito los números decimales, ¿sale? Entonces, vamos a dar los valores de 1.2, 2.7, 3.2, 4.5, 3.3. Todos van separados por comas, recuerden. 4.4, 5.6, el 7, el 9, 2.3, el 4, es el 5 sin punto decimal y este es 4.3, 8.1, 3.4, ¿sí? 5.1, 6.8, 1.9, 1.8, 3 y 2.5. Nada más déjenme revisar que no me haya faltado alguna comita por ahí para que no nos marque error. ¿Vale? 4, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 3, el 5 solito. Aquí miren, hay una M y debe de haber una coma. 6, 8, ahí está, parece que ahí está. Muy bien, entonces ya nos creó, aquí está X con los valores que acabamos de dar y nos lo ha dado en este caso de 20. Como quiera, recuerden que con length, si queremos, lo podemos confirmar, ¿sí? Y nos indica que son 20 los elementos que tenemos. Sí, es solamente como recordar un poquito sobre lo que ya vimos. Y ahora sí, ahora sí me interesa hacer la gráfica. No tengo como en otros lenguajes de programación que andar viendo cómo lo voy a hacer, que la graficación en este caso es muy sencilla, ¿sí? Como vimos en la lámina, solamente tenemos que dar hist de histograma, porque hay otras gráficas, ¿eh? No es la única que tenemos y ya. Y en la parte de plots, si se fijaron, aquí ya nos sale nuestro histograma. Si les salió pequeño a ustedes, denle un poquito de zoom, por decir ahí. A ver, si no lo alcanzaron a ver, perdón, lo hice muy rápido. En la pestaña de plots es donde van a salir todos nuestros diagramas, todos los que nosotros vayamos creando. Entonces, le damos el zoom ahí en la lupita y ahí entonces ya podemos ver nuestro histograma un poco más grande. Aquí nos da histograma de X, ¿sí? Que como vimos, el histograma es la representación gráfica, ¿sí? De una variable donde cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores. ¿Cuántas veces se está repitiendo? Y aquí está la frecuencia y cuáles son los valores que tengo. Y si se dan cuenta, pues no tengo ningún 7, por eso aquí está abajo, ¿sí? Y estos son los valores que yo estoy repitiendo. Y como tengo punto decimal, pero también quise mostrarles con punto decimal porque recuerden que un histograma no solamente son datos que tengo como constantes, bueno, que sean sin punto decimal, más bien. Puedo tenerlos también con punto decimal, ¿ok? Muy bien, espero que sí les haya salido. Claro, podríamos haber puesto aquí los que a lo mejor ya teníamos o algún otro, ¿sí? Pero esto para simplemente que ustedes también recuerden que podemos tener otros tipos de datos en X, ¿sí? No solamente enteros, sino también flotantes. Muy bien, voy a regresar a la presentación. Y ahorita continuamos con R. Yo sé que
les interesa, pero es solamente para demostrarles que tenemos muchas ventajas con R que a lo mejor no tenemos en otros lenguajes de programación, como este, por decir, ya vieron qué fácil fue hacer nuestro histograma, inclusive creo que hasta más fácil que Excel, ¿no? Que en Excel se nos da de manera fácil, pero aún así hay que elegir los datos, hay que ver quién va en X, quién va en Y, etcétera. Y aquí con esta función IST hicimos nuestro diagrama muy fácil, ¿sí? Claro, obviamente que ya después que trabajemos con muchos valores, pues estos diagramas a lo mejor se tardan un poquito más. Ahorita fue también un poco rápido, pero en algún momento puede tardarse en la graficación porque son muchos datos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es nuestra función de probabilidad? Bueno, es una representación gráfica de una variable donde cada barra también es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Entonces aquí vemos nuevamente otra función que es precisamente la de probabilidad. Es diferente. En la otra que nos daba, en el histograma nos daba, cada barra es proporcional a la frecuencia y aquí en este caso es proporcional a también a la frecuencia, pero ¿cuál es el que tiene más probabilidad de presentarse? ¿Sí? Muy bien, también tenemos la función de densidad, que es una representación gráfica de la propiedad de que la variable caiga en esa región. Aquí en esta casa la variable es numérica y continua. Entonces, ¿dónde es probable que caiga? Si yo tengo, por decir, este diagrama, eso me lo va a dar una función de densidad. Muy bien. Vamos a ver otros términos y vamos ahorita a pasar a hacer otra práctica. Muy bien. ¿Qué parámetros son los que nosotros tenemos? Inclusive estos, ustedes sí los deben de recordar. A lo mejor los últimos dos igual y no. Pero lo que es la moda, la media y la mediana son los datos que más trabajamos en estadística, ¿sí? La moda es la variable que más se repite. La media, pues es similar al concepto del promedio, que eso también ya lo sacaron en su actividad anterior. La mediana, que es el valor justo que se encuentra a la mitad de los datos que tengamos. La varianza, que es el cuadrado de la desviación. La desviación es la dispersión de los datos. Y la kurtosis es la acumulación en extremos y la media. Esta última es muy importante porque, por decir, si nosotros quisiéramos sacar el promedio del salario del país, no podríamos hacer nada más esto, o sea, una media. Es decir, preguntamos a 50 personas o a 100, no sé de cuánto querramos hacer la estadística, y en base a eso, pues le pregunto a 100, lo sumo y lo divido entre 100. No, no puedo hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces nuestros datos ya no sería el real, ¿sí? ¿Qué tal si tengo muchos que ganan poquito o muchos que ganan mucho? Al contrario. Entonces ya el promedio no sería el correcto, ¿sí? Sino que me iría a lo mejor, habría un sesgo de hacia el nivel nacional está más abajo del esperado o más arriba, que eso sería peor porque las autoridades entonces dirían, sí, tenemos un muy buen promedio de salario, o sea, nuestros habitantes no son pobres, ¿no? Hagan de cuenta que es también lo último que han sacado de que van bajando. Si ustedes, bueno, no sé, a lo mejor no lo han visto porque no les ha llamado mucho la atención, pero ahorita que ya van a egresar ya les va a llamar más la atención porque ya ustedes o los que ya trabajan también les llama más la atención el hecho de decir, bueno, ¿quiénes son los considerados pobres? Y cada vez que hacen esa estadística,
estadística a nivel nacional, cada vez le van bajando el salario. O sea, hagan de cuenta que hace como 2 años, el que ganara, no sé, menos de 12,000, es un decir, menos de 12,000 pesos era ya considerado, no sé, bueno, no, 12,000 es mucho ahorita, y 12,000 es mucho. No sé, el que gane el menor salario promedio, ¿no? El menor salario mínimo, pues vamos a poner 5,000 pesos. Los que ganan, las familias que solamente tienen una entrada y que su entrada es de 5,000 pesos, son considerados pobres, por decir algo. Antiguamente eran 7,000 pesos, por decir algo. Y ahorita ya le van bajando, en vez de irle subiendo. Entonces ahora los que ganan menos de 5,000 son considerados pobres. Entonces, ¿cuántos entran ahí? Pues muchísimos. A lo mejor si ustedes trabajan, hasta entran ahí, ya no son pobres, digámoslo así. Entonces, eso es lo que pasa. Así que hay que tener mucho cuidado con con la kurtosis que le llaman. Precisamente lo que hacen es, ok, vamos a hacer un estudio de los salarios. Entonces, normalmente quitan los mayores y los menores, ¿sí? Es la acumulación en extremos. Si hay mucho sesgo, entonces quitamos esos y ya nada más nos vamos con los que nos quedaron a la mitad. Ah, bueno, ahora sí, ya quitando estos, ya limpiamos, empezamos a limpiar los datos. Ahora sí vamos a ver los que nos quedan, cómo se van comportando. Y entonces ya podemos sacar el salario promedio del país. También no sé si a alguno de ustedes les ha tocado ver las Olimpiadas. Cuando en las Olimpiadas ya ven que hay, sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho verlo de clavados, y en los clavados hay calificaciones y son 8 o normalmente es casi un número par. 8 o 9 jueces de diferentes países. Y si ustedes se dan cuenta, les quitan el mayor y el menor, ¿sí? Y hacen un promedio de los que quedaron. Y entonces ese es su calificación. A menos que todos le den 10, por decir, porque 10 es el máximo, bueno, entonces ya no hay problema. Pero el sistema está preparado para ponerles, quitarles el mayor y el menor, ¿sí? Entonces les quita el mayor y el menor y entonces ya les deja los otros, los que quedan, y ahí ya sacan el promedio. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque el mayor, si nada más fue uno mayor, entonces ya está una acumulación en extremo. Y si fue menor, bueno, ¿qué tal si le tiene odio, no? O el otro a veces es el de su país. Entonces, de esa manera logran un equilibrio. Entonces, por si no sabían cómo se llamaba, en estadística así se llama, ¿no? Se llama kurtosis, esa parte. Muy bien, vamos a regresar a R, entonces, y vamos a ver otra gráfica que nosotros pudiéramos tener. Hasta aquí ya tenemos el histograma. No quitamos X. X lo dejamos. Vamos a poner ahora Y. Y como se dan cuenta aquí, Y tiene ABC, pero lo voy a cambiar. Ahora voy a poner la función de exponente, ¿sí? En este caso va a ser la función exponencial. ¿Y de quién? Bueno, de X. Vamos a seguir tomando X, ¿vale? Muy bien. Para otro tipo de gráficas, como la plot, que es una de las más utilizadas, ¿sí? En este caso, pero necesitamos, a ver, ¿dónde está? Necesitamos X y Y, porque este siguiente es un gráfico de los pares X, Y. Por eso saqué ahora a Y. Ya tenía X. X sí lo puedo graficar solito, sacarle su histograma. Pero en este caso, para utilizar el gráfico de los pares, que es plot, no. Plot necesito a X y Y, ¿sí? Por eso sacamos ahora a Y. Y entonces, ahora sí, ya puedo aplicar la función plot X,
Ujú. Y me va a aparecer igual. Si se dieron cuenta, me aparece, o sea, me aparece igual en esta área, ¿eh? No me aparece igual. Ahora es diferente esta gráfica a la del histograma. Vamos a verlo. Si se dan cuenta, esta ya es como una función de densidad, ¿sí? En este caso, o ya se ve más como función, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya tengo dos valores que me van a estar afectando e inclusive ya no aparece como barrita, ¿sí? Aparece en este caso los posibles puntos o los puntos que yo tengo dentro de estas variables, ¿sí? Que serían x, dentro de nuestro histograma es igual, x sigue siendo 2, 4, 6, 8, y aquí ya nada más va a ser y en este caso, ¿sí? Que es la función que hicimos, que aplicamos, fue la función logarítmica, ¿vale? Inclusive aquí tengo un historial, puedo ver, si se dan cuenta, fíjense, aquí ya me puedo regresar a mi histograma, puedo regresar ahora a este, que es mi función de densidad, y puedo estar navegando entre los diferentes diagramas que yo pueda tener, sobre todo para poder ir revisando cuál me va a servir y cuál no me va a servir para los datos, sobre todo los datos que yo estoy trabajando. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Sí, no, todo bien. ¿Ya se durmieron? Muy bien, para que no se duerman, vamos a ver un video nuevamente. Dejen mandarle a Edwin la dirección. Ahora es sobre matrices, porque ya vimos que en vivo nomás no. Y ahorita vamos a ver otras prácticas de R, ¿eh? No crean que ya nos vamos. Muy bien, ahí se lo mandé. ¿Sí está Edwin, ¿no? Ya no me fijé. A ver, déjenme ver. Edwin, ¿sí estás o no estás? Como quiera, los que puedan ver el chat, también aquí se los dejo. Ahora Estoy, es maestra, sobre pero matrices, que es lo que vimos la vez pasada. ¿Sí? sí estoy, pero mi compu está prendiendo y estoy en el celular ahorita. Ah, para que te lo mandé tu celular. No, para que les mandes la dirección, por favor. Ah, no me llegó. Ya me llegó. Ah, hey, nada más es para que se los mandes, por favor, les mandes la dirección, porque ya ves que en vivo no se puede. Entonces, para darles también dura poquito, pero vamos a darles unos 5 minutos para que puedan resolver a ver, vamos a ver acá. Ahí está. Para que puedan resolver el video. Ya se los envié. Ok, gracias. Ahí está, muchachos, ¿ya escucharon? Entonces, ya lo tienen. Entren ahí, por favor, para que vean el video. Como les dije hace 8 días. Cierro el micrófono para que ustedes... Ahí está. Ay, no, les va a marcar que está cerrado. Yo lo dejé abierto. Ay, no. Porque dice que a las 12. No, sí está abierto. ¿Sí está abierto? Sí, Ah, porque es dice que 22 sí. y 23. Ah, es el de hoy, es el de matrices 2209, ¿sí? Ah, o es 12 de la mañana. Bueno. Sí está abierto, maestra, sí se puede ver. Ah, ok, perfecto. Ay, perdón, pensé que no.
Es que dije, yo lo hice desde, este sí lo preparé desde antes. Muy bien, entonces, pues ya están ahí. Ok. Ya van entrando. Igual son 5 minutos. Cierro el micrófono y ahorita 9, que son 5. Bueno, 9:55 para que todos terminen. Regresamos, ¿no? A la clase para que todos lo hagan. Sobre todo si alguno no había aprendido la compu o algo, lo puede hacer. Como quiera, queda abierto hasta mañana, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Queda abierto hasta mañana. Por si alguien por alguna razón no lo puede hacer terminar ahorita, lo puede terminar durante la tarde, noche, ¿sí? Para registrarle su participación.
Muy bien, solamente un breve recordatorio sobre matrices, ¿sí? Sobre lo que vimos y alguna otra cosa que a lo mejor a ustedes por ahí les pueda servir. Ujú. De matrices. Yo veo que la mayoría terminó. A ver, otros 2 minutitos más. Para que todos los que estén aquí por lo menos terminen y los que no, bueno, ya saben, queda abierto para que lo puedan hacer más tarde. ¿Cuál es mitad fresa y mitad chocolate? Muy bien. Mitad. Creo que ya la mayoría terminó. Esto Vamos es mitad fresa y a mitad regresar a R, ahora sí. Eso no es mitad fresa y mitad chocolate. A R Tienen que ser las estudio. dos partes iguales. Ya Para les que sean puse mitad. aquí una breve descripción de, a ver, lo que vamos a empezar a ver. ¿Esta? Muy bien, hasta ahorita, incluyendo Una cosa o un entero. incluyendo lo del video, vimos que solamente los vectores, las matrices, tienen que los mismos tipos de datos, ¿sí? Entonces, pero nuestras bases de datos tienen el mismo tipo de datos, ¿no? Normalmente no lo tienen, tienen otros datos, ¿sí? Y datos diferentes. Entonces, para eso tenemos lo que vendría a ser el data frame. Por eso está el triángulo. Sí, el data frame son listas de vectores que contienen diferentes tipos de clases de elementos. Entonces vamos a crear un data frame ahorita. Esto está con este comentario, solamente es para que ustedes sepan que tenemos este tipo de dato. Y este es uno de los más utilizados en R y es de los que más vamos a aplicar, ¿sale?
Muy bien, entonces tenemos, por decir, vamos a tener data frame 1, ¿sí? Le vamos a asignar los diferentes valores que necesitamos. Ahorita nosotros los vamos a colocar, pero también podemos nosotros tenerlos a través de un archivo, ¿sí? Los podemos cargar. Entonces, voy a poner que nombre sea, pues los nombres, ¿verdad? Un vector de tipo string, ¿sale? Son nombres al azar, ¿eh? Ahí los que se nos ocurren. Vamos a poner solamente 4. Ahí está. Y aquí, en vez de tener solamente voy a separarlo por coma y ahora voy a poner otra columna que va a ser puntos, ¿sí? Y fíjense aquí, solamente voy a poner, si recuerdan las matrices, también las podía hacer de esta manera, pero todas tenían que ser o numéricas o caracteres. Aquí en este caso no va a haber problema, fíjense. Ya tengo 2 que serían los nombres y los puntos, ¿verdad? Entonces, aquí en mi Global Environment, si se dan cuenta ya me cambió. Ahora me agregó lo que vendría a ser el data y lo que serían los values. Los values es con los que habíamos estado trabajando. Aquí está X y Y. Inclusive están mis otros ejemplos. Los podemos quitar también. Pero ahorita que yo ya creé este data frame que se llama DF1, tengo precisamente ya esta de data, ¿sí? Sería DF1 y dice que tiene 2 variables. Vamos a darle DF1 y ahí está. Tengo el nombre y tengo los puntos, ¿sí? Que corresponden a cada uno, ¿no? Y luego, si yo quisiera saber cuál es la estructura, entonces puedo tener str de F1. ¿Qué me dice? Que data frame tiene 4 de 2. En este caso tiene 4 nombres, 4 puntos y son de tipo char y tipo numérico, ¿sí? Que son los cambios que se están haciendo ahorita. No necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Quiero saber, igual que tenía en las matrices, quiero saber el nombre de los renglones. Ahí está, ¿sí? Y tengo también call names. Ahí está. ¿Sí? El nombre de mis columnas, el nombre de mis renglones y el nombre de mis columnas. Muy bien. Ahora vamos a crear otro data frame para seguir practicando, para que vean. Entonces, creamos otro data frame. Vamos a ponerle df2 y vamos a ponerle data frame. Y ahora vamos a tener tres columnas. Por decir, nombre va a ser igual a, pero ahora vamos a poner gato. Perro. Vaca. Y cerca, ¿sí? Luego voy a poner otra que va a decir cuántos. Y voy a darle 5, 10, 15 y 20. Ahí está. Y voy a agregar otra columna más en la que le voy a poner es mascota. ¿Sí? Todo junto. Es mascota y aquí voy a poner precisamente esos valores.
Por decir, para el gato, pues sí es mascota. El perro, pues también es mascota. Y la vaca no lo es. Y el cerdo, pues, bueno. Los que ven Los Simpson, pues van a decir que sí, ¿verdad? Pero normalmente no lo es. Ay, pero hay gente extravagante. Pero ahorita vamos a dejarlo así como falso. Muy bien. Creamos nuestro data frame. Ay, me dice que no. Ay, perdón, es que puse C mayúscula. Es C minúscula, ¿eh? Recuerden que es de vector. Ahora sí. Y ya tengo aquí el DF2, ya me apareció. Ahora sí que son 4, igual tengo 4 datos de 3 variables. En este caso ahora ya tengo 3 columnas. Tengo cuántos y tengo es mascota. Vamos a darle DF2 para que lo chequemos. ¿Sí? Y ahí lo vemos, ¿no? Tenemos que el gato, hay 5 gatos y si es mascota, perro 10 es mascota, la vaca y el cerdo no son mascotas y tenemos 15 y 20. Muy bien. Si yo quisiera acceder a un elemento, lo hago igual que lo hacía en las matrices, ¿sí? En este caso. Ok. Me está diciendo que es el 1 y el cuánto, ¿sí? Es el renglón 1, la columna 2, por eso me da este valor de 5 que tengo acá, ¿sí? Pero a lo mejor a mí me interese ver por columna, por decir, me interesa saber de la columna 2, ¿sí? ¿Cuántos son de cada uno? ¿Cuántos? Esa columna solamente quiero imprimir. Pongo la coma y entonces le doy el número de columna. Bueno, ahora no me interesa el número de columna. Ahora me interesa el número de renglón, ¿sí? O por fila. Entonces, el espacio que va a quedar vacío va a ser el de la derecha. Y en el de la izquierda, pues voy a poner el 1, ¿no? En este caso, ahí está, el gato son 5 gatos y sí es mascota, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente. También puedo darle el valor, el nombre, perdón, el valor es el que tengo ahí. El nombre y puedo decirle cuántos. Voy a decir algo. Ahí está. ¿Sí? Y también me lo da. Si no me acuerdo de qué número de columna es, pues puedo ponerle el nombre de la columna. ¿Sí? Porque aquí a lo mejor estamos trabajando con poquitos, ¿no? Son cuatro datos en 3 columnas, pues van a decir, ahí es poquito. Pero lo que van a hacer de actividad ya es una base de datos más grande que quiero que revisen y que bajen y que les va a cargar precisamente muchos datos y a lo mejor no nos alcance la memoria para saber en qué columna está, pero sí nos alcanza la memoria para decirnos el nombre, ¿sí? De esa columna. Entonces, eso es importante también, ¿sí? ¿Cuántos? Ahí está. También lo puedo hacer a través de el símbolo de número, no, de pesos, ¿sí? Digámoslo así. Entonces también me puede decir, puedo imprimir esta parte, ¿no? DF2. Y si se dan cuenta, miren, ya ahí me da en la ayuda, me da también cuáles son las columnas que yo tengo, ¿sí? Vamos ahora a imprimir, es mascota, ¿sí? Y ahí me da, ¿no? A ver, entonces, qué más puedo hacer? Bueno, vamos a ver si yo también
También, si se dan cuenta, me están aplicando aquí, o puedo aplicar todo lo que ya he visto. Por eso es que vimos vectores primero y matrices, ¿sí? No, a ver. Ay, perdón. Es de F2, me equivoqué en la sintaxis, ¿eh? Ese, bórrenlo. Ese no va, no, sí estaba bien. Bueno. Ahí está, faltó la coma. Entonces, igual en la de arriba. Perdón, es que no la vi. En esta va la coma. Porque, acuérdense que tenemos las filas y las columnas. Entonces, aquí también le estoy diciendo de quiénes quiero que me imprima. En este caso, 2,4. O sea, nada más quiero que me imprima los dos, o sea, la fila 2 y la fila 4. Y en este quiero que me imprima de la 2 a la 4. Recuerden que estos dos puntos indican una seriación. Y aquí sí me imprime perro, vaca y cerdo. Muy bien. Ahora quiero saber quiénes sí son mascotas y quiénes no. ¿Sí? Para eso voy a, igual que en matrices, si se acuerdan que en las matrices, cuando abrimos corchetes cuadrados, decimos que vamos a imprimir no solamente true y false, sino que, bueno, aquí sí me lo va a imprimir así, porque es lo que quiero saber, ¿no? Entonces, con es mascota, yo quiero saber los que tengan true. ¿Quiénes son? ¿Sí? A ver, entonces tengo el nombre del data frame, el nombre de la columna, la condición que quiero que me cumpla y bueno, en este caso sí es el valor. Ahí está. ¿Sí? Y aquí ya me imprime. Sí, los que sean en mascota igual a true son los que voy a tener. En este caso, sí es el valor. Aquí si es igual a true, sí me lo imprime. Bueno, ahora quiero que me cumpla una condición. ¿Qué nos podemos dar cuenta aquí? También, aparte, que ya con el data frame, aparte de que yo tengo diferentes valores, también puedo hacer diferentes cosas. Ay, perdón, es de F2. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Sí. Cuando A ver, queremos dime. aquí en una arribita de lo que está escribiendo usted, si le quitamos la coma, ¿por qué me imprime las primeras dos columnas y todos los renglones? ¿En cuál? Cuando ya puso la condición true. La coma te va a servir para saber cuál es. Esta es la condición que se va a cumplir. ¿Sí? El Sí. data frame. Sí. A ver, aquí en cuántos mayor que 10. Voy a ponerle sin la coma, porque también debe de llevar la coma. No, sale un error, porque le estoy poniendo cuál imprima, o sea, en columnas, pero no le estoy poniendo las filas. ¿Sí? ¿Te imprime todas? Te debe de salir un error. El true Mira, sí imprime ahí algo. está. Coma. Si ya le doy la coma, entonces ya me imprime todos. Aquí lo dejé sin coma en este. ¿Sí? Y ahí está, me dice que hay un error porque las columnas no han sido seleccionadas. El data frame siempre va a llevar los renglones y las columnas. ¿Sí? Siempre. Entonces, yo le estoy diciendo que de la columna de cuántos me elija cuántos son mayores de 10, pero no le estoy diciendo qué columnas, ¿sí? Vamos a suponer que no me interese saber,
si es mascota. Nada más me interesa el nombre. Entonces tendría yo que poner el nombre. Ay, apunto. Oh, pues. ¿Sí? O sea, no me interesa saber nada más. Acá, en este caso, sí me interesa saber el nombre, cuántos y si es mascota. Y por eso me imprime todos. Pero si a mí nada más me interesara, ¿cuántos son mayores de 10? ¿Y quiénes? Mejor dicho, ¿quiénes son mayores que 10? Y nada más me interesa el nombre, entonces voy a poner solamente esta columna. ¿Sí? La coma es solamente para evitar escribir todas las columnas que tengo. ¿Sí? Pero ¿a poco sí te imprime algo, no? Porque te debe de marcar error, porque no hay columnas seleccionadas. Sí, maestra, en el igual Sí true, sí me imprime. ¿Qué te imprime? Por eso, sin la coma, a ver, si quieres hacemos ese el del true. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Pero sin la coma. A ver, sin la coma. Ahí está. ¿Así? Ajá. Ahí imprime nombre y cuántos, si es mascota. La que no imprime es la de la mascota. Es que en cuántos, ahí sí no imprime nada, y aquí sí, y le falta la coma. Y es la misma estructura. Este es solamente si es el valor. No sé. A ver, vamos a ver el manual. Ay, pero sí está raro porque se supone que no debe de imprimir porque le falta la columna. Solamente que el data frame, solamente por ser valores, que sea por ser valores booleanos. A ver, vamos a ver aquí qué nos dice del data frame. No, pero en el primero me marcó error, ¿no? Porque aquí igual marca el error porque no están definidas las columnas. Aquí en estas. De 2 a 4 y acá dijo que no. Y ya cuando ponemos la coma, nos dice que sí. A ver, entonces... son las condiciones. Que nos diga del... A ver. No, pero el data frame es toda una teoría. A ver. Data frame.
No, no nos dice nada. ¿Hasta lo puede bajar Ande. en la consola? ¿En la consola qué, perdón? ¿Le puede bajar para ver el último que hizo? Ah, nada más no nos... Está mal. Si se ve, está mal. No selecciona a los que son en true. Selecciona a todos, pero los que están en false también los selecciona. Entonces, esta condición está mal. No, El no es la resultado, condición. Es que, por eso, si yo le doy la coma aquí, ya nada más me selecciona los de true. los de true, ajá. Y Y arriba está acá, mal. por eso, porque no tiene la coma, o sea, al no Selecciona tener la los que coma, están en me false. da todo. Ajá, está. No hace la Entonces, sí condición. está mal la selección, pues. Ajá, sí. O sea, el resultado es incorrecto. Ajá. Aunque imprime El algo, pues, pero resultado, o sea, es el esperado. Sí imprime, pero no. Pero es que acá arriba, si le quitábamos en la de cuántos, yo sí. no sé, a lo mejor, por eso les decía que a lo mejor por ser booleano, si aquí en cuántos le quito la coma, que es esta, ahí sí me marca error. Me dice que no, que las columnas no están, no está seleccionada. En cambio, ya si le agregamos aquí la coma, entonces ya me selecciona las que son la vaca y el cerdo. Por eso, a lo mejor sí, sería por ser booleano, imprime todo. Bueno, no respeta más bien la condición, imprime todos. Ajá. Ajá, o sea, no está respetando la condición, eso es lo que no está haciendo. Puede ser, porque no nos dice aquí nada más de data frame. Bueno, sí imprime, pero no imprime lo correcto. Sí imprime, pero no imprime lo correcto. Muy bien. Pero como quiera tendríamos que buscar eso. ¿Por qué no manda error? Debería de mandar error ahí. Muy bien, entonces, a ver, vamos a utilizar ahora la sentencia scan para introducir datos desde, ya son 10:20, el teclado, ya para decirles lo que van a hacer. Muy bien. Entonces, esta ya va a ser la última. Vamos a suponer que vamos a capturar algunos pesos, ¿sí? Y entonces le vamos a dar esta función. Si no, normalmente, a ver, espérenme, ya me lo cambié. Pues. Normalmente nosotros lo que hacíamos era, me voy a subir tantito, utilizar C para crear, bueno, sin el data frame. Ahorita es un vector nada más, pero para ver cómo podemos, ¿sí? Y le damos aquí los valores. Aquí está, en X, cuando creamos X, le dimos todos los valores. Bueno, ahora nosotros podemos dar que sería el scan. No es para recibir datos desde teclado del usuario, porque R no es para eso. Pero en algún momento, si tenemos una lista, por decir, en vez de, ya ven que yo me equivoqué ahí, que no puse una coma, podemos utilizar Y cada enter nos va a indicar un nuevo elemento, ¿sí? Ahí está. Por eso nos da el número. Entonces, por decir, yo quiero quiero ahora un 2.8, ¿sí? Si alguno de ustedes, por decir, se le hace más fácil, pudiera hacerlo de esta manera, ¿sí? 8.1 y 3.2, ya. Son 6 valores nada más los que quiero introducir, entonces damos doble enter, ¿sí?
Y ya nos creó aquí el peso, nos dice que es de tipo número y sí, efectivamente son 6 datos los que hemos introducido desde el teclado. Entonces, eso lo podemos hacer por decir, como hace rato que la X, ¿sí? Que quisiéramos, claro, aquí ya son 20, pero en vez de darlo en C uno por uno o que nos estén dando datos de otro lado, lo podemos hacer con esta sentencia, bueno, con esta función, ¿sí? Y para salir, damos doble enter. Muy bien. Como quiera, sí, déjenme buscar bien esto del data frame, pero aunque es un valor erróneo sí debería de tener una razón, ¿sí? Pero a lo mejor hay que buscarlo en inglés, en lo que vendría a ser los fundamentos, para saber el por qué está dándonos esos valores. A ver, mostrar los atributos, los índices, edad, género, acceso a variables. No. Subconjuntos, sí. No, habría que checar. A lo mejor en alguna propiedad del data frame es lo que está pasando. Pero bueno, ya vimos que es erróneo, entonces no la podemos usar así. Tiene que ser con la coma para que nos dé el resultado correcto, que es el de que si es una mascota o no. Porque inclusive con el nombre, a ver, vamos a probar con el nombre y ya terminamos. A ver, vamos a poner df2 y si nos da error, entonces quiere decir que es por ser booleano. Esa sería la explicación. Entonces, df2, donde en este caso nombre sea igual a perro, por decir algo. Ahí está. Si yo, miren, es con los tipos de datos que no son numéricos. Me da todos, excepto el que sí cumpla con la condición. Entonces, si yo coloco la coma, aquí ya nada más me imprime a la del perro. Hay que tener cuidado con eso, entonces. Porque sí es importante. O sea, si yo pongo aquí que sea perro, me da todos. Y ni siquiera me imprime todas las columnas. Me imprime la siguiente. ¿Cuántos? Y acá, ¿cuál imprime? Imprime nombre y cuántos. Si es mascota. Pero mascota es mi última columna. Y acá en nombre tengo cuántos y si es mascota. ¿Sí? Entonces, sí debemos de tener cuidado con esa coma, sobre todo si queremos tener condiciones. Muy bien. Bueno. Hay que tener ahí todo eso claro. Ok, entonces, miren, les dejé una, no sé si alguien ya tuvo curiosidad y a lo mejor por ahí entró al SharePoint. Si no, ya les dejé la actividad porque este jueves tengo una salida a Guadalajara y no voy a estar como otros días, ¿sí? O sea, no voy a poder estar conectada. Para dudas, por eso les estoy dejando una actividad sencilla, ¿sí? No de programa. Y ahora, ¿por qué no me da? Para que ustedes
puedan checarla, ¿no? Ahí está. Aquí en el SharePoint está, ahí está, en páginas están las actividades del 24 de septiembre. Se los dejé en la página para que todos ahí lo pudieran ver. Inclusive esta página la van a poder ver los del B, espero. Porque ya no la hice para cada uno, sino lo referencié a esta página. Muy bien, van a realizar un ensayo. Si le dan ustedes aquí en este artículo, en este link, les manda, vamos a ver, a abrir lo que es científico de datos, ¿sí? Así es y así se forma. Entonces tienen que leer este artículo, ¿sí? Ver el video, ¿no? Leer el artículo. Eso es para el jueves, ¿eh? Bueno, claro, si lo quieren hacer antes, pues no hay problema. Ay, perdón, se me va mucho. Entonces, y está un poquito largo. En este caso, ¿por qué se ha puesto de moda? En busca de un científico de datos. ¿Cuál es el perfil? Aquí está, que ustedes deben de cumplir. ¿Sí? Todas las opciones que tengo, los lenguajes que tienen que aprender, ¿sí? Estamos hablando de, bueno, SQL se supone que ya lo traen, Python un poco, y ahorita estamos agregándole a sus conocimientos R, ¿sí? Java también, ¿no? Obviamente. Aquí está una explicación de cada uno, tiene datos estadísticos, ¿sí? Habla un poco de Julia, aunque no ha sido muy utilizado. Excel, que a pesar de todo hay mucha información todavía en Excel. Entonces, esto es lo que tienen que hacer, hasta aquí, obviamente, ¿sí? Es de leer y ver el video. Y entonces la actividad nos marca que ustedes van a hacer un ensayo. Un ensayo es tiene introducción, cuerpo y conclusiones. Los ensayos son con sus palabras, ahí sí no hay de copiar y pegar, aquí no lo menciona, ¿sí? Les puse la definición de ensayo por si nunca lo han hecho. No necesariamente tienen que ser un tratado de 3 hojas, ¿no? Una introducción, el cuerpo, como se dieron cuenta, está un poco largo, pero mínimo su cuerpo debe de llevar qué es un científico de datos, por qué está de moda y cuáles son los lenguajes que se tienen que aprender para científico de datos, ¿sí? Y aquí les dejé un video de cómo hacer un ensayo, en caso de que nunca lo hayan hecho y necesiten alguna guía. Esta página sí la hice porque está más chido aquí para mandarles a ustedes, en vez de mandárselos por correo, ustedes van a la fuente original directamente de donde yo obtuve este artículo. No es mío, obviamente, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a descargar una base de datos grande, ¿sí? Está la página que se llama kaggle.com, ¿sí? En esta página ustedes van a encontrar, se tienen que registrar, pero ahí van a encontrar muchísimas bases de datos que son abiertas, que son para el público. Se conocen así, abiertas. ¿Qué es lo que pasa? Que ya tenemos mucha información, como yo mencionábamos en la clase, pero el punto es, ¿qué vamos a hacer con esa información? Entonces, como no tenemos bases de datos grandes normalmente, lo que vamos a hacer es bajarlas. Les voy a abrir la página, yo ya estoy inscrita. Aquí sí se deben de inscribir, ¿sí? Aquí sí deben de inscribirse. Y miren, vamos a lo que es, sí se alcanza a ver, ¿verdad? En Data tienen muchísimas. Y cada día se van haciendo más. Por decir, aquí están los coronavirus tweets, ¿sí? Tenemos que está ahorita de moda, ¿no? También, lamentablemente, los que han fallecido. Claro, a lo mejor no son de México, pero sí nos pueden dar una idea de qué es
lo que podemos obtener. Por decir, miren, aquí tenemos Trending YouTube Video Statistics. Aquí está la estadística de los que son tendencia en YouTube, de los videos. Y ya nos lo dan. O sea, cada uno de ellos son archivos. Puede ser CSV o SQLite, ¿sí? Entonces, esto es lo primero. Primero es que se tienen que inscribir porque vamos a trabajar con estas bases de datos. La otra es que ustedes puedan revisar, ¿no? A lo mejor aquí les interesa alguna o pueden hacer una búsqueda. Miren, son 54,254 datasets que existen, ¿sí? Por decir, aquí está la coronavirus, aunque este es de la India, creo. No, es no es de la India. Pero si ustedes le dan aquí, bueno, por decir, vamos a ver, no se los baja, en ese momento. Aquí pueden ver, ¿sí? Aquí pueden ver de qué se trata, cuál es el contexto, ¿sí? Que tiene. Le damos acá. Ah, bueno, mira, ahí está. No, es de todos, ¿no? Porque inclusive habla de la Universidad Johns Hopkins, ¿sí? Y nos empieza a decir qué es lo que contiene cada uno, ¿vale? Entonces, pues a mí me interesa, no sé, alguna otra, no del coronavirus, porque está muy de moda. Pero, me interesa a lo mejor el de, a ver qué es de Lego Minifigures, ¿no? Bueno, este dataset que contiene son las imágenes de varios minifiguras Lego, ¿no? Son varias imágenes en diferentes poses que normalmente no se usan para Big Data. ¿Para qué se usan las imágenes usualmente? Esas más bien son para Machine Learning, para poder tener una base de datos en las cuales podemos distinguir una imagen de otra o podamos distinguir una figurita de otra, que creo que eso están viendo un poco con la maestra Carmina, lo de la discriminación. Inclusive aquí vienen algunas preguntas, ¿sí? Que ustedes pueden resolver. Ahí también, no solamente son son mini Legos y ya vienen divididas, ¿sí? Por las diferentes imágenes que pudiéramos tener, o sea, de Harry Potter, Jurassic World, Marvel o Star Wars, ¿no? Ok. Entonces, regreso a... Aquí sí, como les mencionaba, se tienen que registrar, pero no les pide nada, solamente sus datos, ¿sí? Y ya. Una vez que se registren, que ya estén registrados, ahora el siguiente paso va a ser, ay, se me fue hasta el inicio, pero aquí vamos a regresar. Ahí está. Una vez que ya estemos registrados, entonces, inclusive por eso les puse aquí que les pueden ayudar a pensar en el proyecto final que plantearían en esta o la materia. O sea, ya recuerden que habíamos dicho que pueden unir las dos materias, entonces a lo mejor utilizar la misma base de datos para las dos, ¿no? Yo quiero saber, por decir, de ese de Lego, mi proyecto final, a mí sí me gustan. Alguien puede decir, a mí sí me gustan. Mi proyecto final va a ser a lo mejor con Machine Learning, que es los sistemas artificiales. Voy a descubrir en una imagen si alguien está jugando, ¿no? Y eso lo voy a conectar a Twitter, por decir algo, para descubrir quién está hablando de esa figura, ¿no? ¿Quién ahorita está hablando pues cuál es el que está de moda ahorita? Porque ahorita ya con eso de que Avengers fue en game, ¿quiénes están hablando de Iron Man? Pero es que ahorita como tampoco han salido muchas películas, entonces, o si todavía se habla de Harry Potter, ¿no? Por decir que ese está más viejito. Y ya de la misma base de datos están utilizando las dos opciones, ¿sí? De Big Data y de sistemas artificiales inteligentes, ¿sale? Muy bien.
Eso es para que ustedes vayan analizando. Claro que hay otras, estas están en inglés, pero si ustedes dicen, no, me interesa lo del país, México también tiene datos abiertos, ¿sí? Que se les considera, o datos públicos, entonces también lo podrían hacer de datos de México, ¿sí? O sea, no necesariamente porque les esté dando esta página lo tengan que sacar de aquí, no. Vamos a ver un video en el que nos hablan de los datos abiertos, Open Data, ¿sí? Ya más adelantito. Ahorita nada más lo que quiero es que terminemos un poco esto de R para que ya podamos pasar a la siguiente parte. Pero lo que sí tienen que hacer es irse a esta, ya una vez que estén inscritos, y vamos a bajar esta base de datos de vuelos, porque con esta sí vamos a hacer pruebas, ¿vale? Se llama así, 2008.csv. Esta sí la descargan, tarda un poquito, son 657 megas. Y una vez que ya la tengan descargada, aquí ya les dan las indicaciones, ponerla obviamente en una ruta no tan larga porque en R vamos a cargar nuestro archivo, ¿sí? Entonces, comprobar si el archivo que descargaron lo pueden trabajar en R con la siguiente instrucción. Ya vimos en este caso el data frame, nada más le vamos a agregar a ese.data.frame y nos va a cargar las primeras 10,000 líneas, ¿sí? No, 100,000, perdón. Y vamos a tener aquí la ruta del archivo. Por eso yo lo dejé en D, pero si ustedes lo dejan en otra, a lo mejor en una carpeta de trabajo, no hay problema, ¿sí? Y la instrucción debe cargar DF. No se desesperen, porque dependiendo de la computadora que tengan, sí tarda un poquito. Antes de explicarlo, bueno, no hay, de esta segunda parte que es descargar la base de datos, no hay necesidad de enviar nada al SharePoint. De lo que sí van a enviar al SharePoint va a ser su ensayo, ¿sí? Ese sí lo deben de tener. De esto no, simplemente quiero que lo tengan porque lo vamos a utilizar las próximas clases. Ya ahorita, digamos, ya trabajaron un poquito con R, ya dicen, bueno, lo que vimos hoy fue una pequeña tablita, 4 columnas, 3, y van a decir, ay, no, pues eso está fácil, ¿qué tanto se puede uno tardar? Pues nada, ¿verdad? Pero, ya en los siguientes, la idea es trabajar con bases de datos grandes. Y ahora sí les voy a mostrar, por decir, aquí está, DF, fíjense cuántos son. Son los 700,000 y tantos. Lo que pasa es que aquí me equivoqué y cargué todos, pero ustedes pueden aquí trabajarlo y les va a aparecer. Tarda un poquito el procesamiento en convertirlo, pero en su Global Environment, lo que decía ahí, les debe de aparecer, ¿sí? En este caso, creo que es esta de datos, no me acuerdo. Pero si tienen dudas, lo podemos poner aquí. No, este es el de diamantes. Entonces este no es, debe ser este. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Tarda, por eso les decía que tarda un poquito, inclusive tarda en cargarlos, pero sí los carga. Este tiene menos, tiene menos datos, pero si se dan cuenta son muchos. ¿Sí? Son muchos. Pero ya se los deja en forma de data frame y como una tablita, la cual ya podemos trabajar. Podemos, ya nuestra gráfica, aunque tarde el procesamiento, pero sí nos puede dar una gráfica, nos puede dar lo que acabamos de ver de probabilidad y vamos a limpiar un poquito los datos, ¿sí? A ver si ya la cargó. Ahí está. Ya la cargó, ¿sí? Entonces, aquí tenemos muchas cosas que nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿ok? No es otra cosa más que una estadística de vuelos, es todo, ¿no? Y son inclusive del 2008. Pero son muchos datos y son los que vamos a trabajar para que ustedes vean la potencia de R y que realmente no solamente trabajamos con poquitos datos y los que tenemos en nuestras
a nuestros equipos de cómputo, sino que afuera hay muchos datos que andan en la red y que son públicos, nosotros podemos. Tienen que aceptar solamente cuando se den de alta en Kaggle, tienen que aceptar un aviso solamente, pero no pasa de ahí, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿alguna duda en cuanto a las actividades? Aquí solamente lo van a comprobar, ¿sí? Que sí está la ruta de su archivo. Esta es la ruta corta. Si ustedes quieren aquí agregarle otra carpeta, lo pueden hacer. Pero tienen que copiar la ruta del archivo, ¿sí? Por eso les pongo ahí que no lo pongan tan, lo van a descomprimir y van a colocarlo en una ruta no tan larga, para que no les cueste trabajo, sobre todo, ¿sí? A la hora de cargarlo. Muy bien. ¿Alguna duda en cuanto a las actividades? Nada más. Ok. Y por favor, pues no se los dije en la otra materia porque en la otra vamos todavía un poquito atrás. Terminando la unidad ya vamos a empezar a ver el proyecto, allá sí. Pero sí lo que quiero es también que vayan pensando qué proyecto pueden hacer, ¿no? Ocupando las herramientas que estamos viendo. ¿Qué les gustaría saber? ¿Sí? ¿Qué les gustaría encontrar? Por decir, hay una base de datos también de Netflix, que esa me gustó como para ejercicio, de saber que tiene las tendencias de los programas que hay en ciertos países. Ya ven que Netflix en Estados Unidos es diferente al de aquí. Inclusive en algunos países prohibieron algunas series por no ser aptas para la ideología de esos países. Entonces viene qué programas hay en qué países, cuál es la tendencia, cuáles son los programas más vistos y todo. O sea, estamos hablando de cosas reales, ¿no? De cosas que están sucediendo. Entonces, por eso quiero que le echen una revisada y que vayan pensando, pues a mí me interesaría saber a lo mejor eso de Netflix o de los vuelos, si les interesa el coronavirus o no, si les interesa la educación, cómo se está dando ahorita, cuáles son las tendencias, todo eso, ¿no? Hasta, creo que hay hasta de los empleos, salarios. Y en caso de que no lo haya, les digo, está una página de México en donde también tenemos datos abiertos, ¿sí? Claro, los datos abiertos tienen la desventaja de que algunos no están completos. Por eso es que estamos viendo R, porque siempre nuestra primera parte va a ser limpiar los datos, ¿sí? Siempre. O sea, una vez que yo ya tenga los datos que necesito, ahora sí le voy a aplicar, ya le puedo aplicar, por decir, ya técnicas de inteligencia artificial, y entonces ya así cumplo con las dos asignaturas, los que llevan las dos. Los que llevan una, pues sería encontrar un patrón, que es lo que nos indicamos ahí de probabilidad. Bueno, entonces, si no hay alguna duda, esas serían sus actividades. Como quiera, el miércoles, sí voy a estar. El miércoles sí estoy, pero es de la otra asignatura. Como quiera, pues si alguien por alguna razón no pudo o se le dificultó alguna cosa de las actividades, no le puse fecha. ¿Cómo se llama? Puede mandarme un correo. Ahora, de es para la clase, así que no hay problema. Lo pueden hacer en un ratito. Faltó ponerle fecha a Déjenme editarlo de una vez. ¿Cuándo es que lo van a subir? Aquí estamos hoy. Hoy es 22, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí lo vamos a poner. Entonces, SharePoint. Ya.
Si alguien les preguntó de las actividades, mándenlo a esta página, por favor. Ahí va a estar, ahí estaba, es más, ahí va a quedar la información para siempre. Pues vamos a dejarlo para, a más tardar, ¿no? Es mucho tiempo, pero bueno. No, pues es la actividad. Bueno, para que lean y vean todo, sería en... Vamos a dejarlo hasta el fin de semana. Lunes 28, ¿sí? De septiembre. A más tardar, obviamente, si ustedes lo tienen antes, pues lo pueden subir antes. Por eso le agregamos ese de a más tardar. Ahí está. Y ya queda listo también para los del B. Voy a volver a publicar. Ahí está. Muy bien. Entonces, sí, son las actividades que tienen que hacer. Este video es opcional, ¿eh? No crean que es obligatorio. No tiene preguntas, es solamente de cómo hacer un ensayo nada más. No tiene preguntas ni nada, ¿sí? O sea, no hay necesidad de que lo vean. Si ustedes ya saben o ya han realizado ensayos, ¿sí? Yo solamente se los puse como ayuda. A donde sí tienen que entrar es a científico de datos. Inclusive aquí también viene la fuente de donde saqué el ensayo, para que si ustedes también quieren revisarlo, lo puedan revisar, pero no es obligatorio. Obligatorio es leer el artículo, inscribirse y bajar la base de datos. Son 3 cosas que sí son obligatorias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? Ya son 10 para las 11. Ya para ir con el otro grupo. ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces pues nos vemos. Maestra, el día lunes le tenemos que enviar al SharePoint el ensayo, ¿verdad? Sí, el ensayo, por eso lo dejé en la parte de arriba. ¿Sí? No se enoje, maestra. ¿Mande? No, lo dejé en la parte de arriba No se porque lo de enoje, abajo, eso no, eso digamos que sería para el siguiente martes, pero no creo que alcancemos a verlo. Porque necesitamos ver las condiciones y los ciclos, y a lo mejor hacemos una que otra práctica con ¿sí? Pero sí, o sea, porque nos falta todavía condiciones y ciclos, pero eso no creo que nos cueste tanto trabajo. Ustedes ya están a lo mejor hasta hartos de... pero podríamos tenerlo. En todos hay condiciones, en todos hay ciclos, ya nada más es cómo aplicarlos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, el ensayo es el que se va a entregar, inclusive. Y no, miren, ahí está. Esto lo usaremos en la siguiente clase. No hay necesidad de enviar nada al SharePoint, será para las prácticas. ¿Sí? Entonces, nada más lo único que va a pasar es que si no lo hacen, pues a lo mejor las prácticas no las puedan hacer. Pero ya teniéndolo, ya pueden hacer las prácticas. ¿Sí? Muy bien. Entonces el ensayo, maestra, es bajar la base de datos y registrarte al Kaggle, ¿verdad? Ajá. Antes de descargarla, tienes que registrarte. No te deja descargar si no está registrado. Ok, gracias. Pueden inclusive registrarse con el de Google y es más fácil. Si tienen de Gmail, es más fácil. ¿Sí? Porque ya ven que con Gmail, nada más le dan continuar con esta cuenta y es más, hasta les guarda la clave y todo. Ya ven ahorita, no me pidió nada, me dejó entrar directamente. A veces por eso prefiero Gmail, pero en algunas otras cosas hay que utilizar el institucional, entonces. Así que pueden usar ese, no hay problema. Lo que nos interesa es la base de datos. Inclusive cuando ya planteen su proyecto, lo que nos va a interesar es la base de datos y esa hay que descargarla para tenerla en
en nuestra máquina y ya ahí poderla manipular y no estar dependiendo de la red o de la nube, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, tenemos 5 minutos y ustedes también para su siguiente clase, espero, si es que tienen. Y bueno, entonces nos veríamos el martes. Y si hay alguna duda, mándenme correo, por favor. Y o si empiezan a hacer algo y tienen dudas, mañana sí voy a estar. Aunque no nos toque de esta clase, mañana sí estoy conectada. ¿Sí? De nada más, de 9 a 12, porque a las 12 voy a tener otra actividad de academia, pero de 9 a 12 aquí voy a estar, por si estuviera alguna duda, si empiezan a hacer lo de ahorita de Big Data. El jueves, si no, tengo una salida a Guadalajara y, bueno, el viernes no tenemos clase, ¿vale? Entonces, para que no digan que los dejo solos. Ok, bueno, pues